Imagina dar tu vida entera por tus hijos y que un día ellos te abandonen en medio del polvo como si fueras un estorbo. Suena cruel, ¿verdad? Pero lo que nadie esperaba es que un caballo, sí, un simple caballo, demostrara más amor y lealtad que los propios humanos. Quédate, porque lo que pasó en San Dolores dejó a todo un pueblo sin palabras. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde pesada en San Dolores, ese pueblito escondido entre cerros bajos y caminos de terracería que parecían no llevar a ninguna parte. El sol caía a plomo, quemando las láminas oxidadas de las casas y haciendo que hasta los perros buscaran sombra bajo los mezquites. El aire olía a tierra caliente, a tortillas recién hechas y a sudor seco de gente acostumbrada a luchar con el clima. En medio de esa rutina cotidiana, dentro de una humilde casa pintada de blanco ya descascarado, dos figuras se movían con lentitud. Eran Ignacio Herrera y María de los Ángeles Ramírez, una pareja de ancianos que había dedicado toda su vida a trabajar la tierra y criar a sus hijos. Ignacio, de 79 años, tenía la piel bronceada y surcada de arrugas profundas, como un mapa que contaba cada día bajo el sol. Su bigote blanco y espeso apenas escondía la tristeza que a veces se asomaba en sus labios resecos. Caminaba encorvado, pero todavía se podía adivinar la fuerza que había tenido en su juventud. María, de 76, era menudita, de cabellos blancos recogidos en un chongo que se sostenía con un alfiler de hueso. Sus ojos color miel brillaban, no solo por el reflejo del sol, sino por la ternura que siempre había sabido entregar a su familia. Vestía un sencillo vestido amarillo que alguna vez fue vivo, pero que los años y el jabón barato habían ido apagando. Aún así, para Ignacio, seguía viéndose como la joven de la que se había enamorado en una feria del pueblo hacía más de 5 décadas. Esa tarde, los dos estaban sentados en la banca de madera del jardín delantero, bajo la sombra irregular de un naranjo que apenas resistía el calor. Ignacio se abanicaba con un sombrero viejo de palma, mientras María apretaba entre sus manos un pequeño rosario de cuentas desgastadas. Sus miradas se encontraban de vez en cuando, como buscando asegurarse mutuamente de que todavía tenían lo más importante, la compañía del uno con el otro. De repente, el silencio del lugar fue roto por el sonido lejano de un motor. El viejo carro azul de su hijo Rogelio Herrera se acercaba levantando una nube de polvo por la calle principal, la misma calle empedrada que llevaba a la plaza central. A un lado, los vecinos asomaban por las ventanas, curiosos de ver qué hacía esa familia en movimiento, porque en San Dolores todos sabían todo. María sonrió, mostrando la ilusión ingenua que aún guardaba en su corazón. «Mira, Ignacio», dijo con voz temblorosa, «vienen por nosotros. Te dije que no nos habían olvidado». Ignacio asintió despacio, aunque en sus ojos había un destello de duda. «Ojalá, mujer, ojalá». El carro se detuvo frente a la casa, rechinando como si estuviera a punto de desarmarse. Rogelio bajó primero. Un hombre robusto de 48 años, piel morena curtida, cabello negro con canas en las sienes y un ceño fruncido que rara vez se suavizaba. Detrás de él salió su hermana Clara Herrera, de 45 años, alta, delgada, con el rostro afilado y los labios apretados como si siempre guardara un secreto. Sus ojos oscuros no mostraban la calidez de antes, ahora había en ellos un brillo distinto, una mezcla de frialdad y prisa. «¡Padres!», exclamó Rogelio con una sonrisa que parecía más ensayada que sentida. «Prepárense, hoy tenemos algo especial para ustedes». María se levantó de inmediato, olvidando por un momento los dolores de sus rodillas. «De veras, mijo, qué bendición», Clara agregó con un tono más calculado. «Sí, mamá, sí, queremos llevarlos a dar un paseo. Necesitan aire nuevo, cambiar un poco de ambiente».
Ignacio frunció el ceño, no del todo convencido, pero al ver la emoción de María, guardó silencio. Se acercó despacio al carro mientras preguntaba: ¿Y a dónde vamos? Es sorpresa, papá, respondió Clara, mirando de reojo a Rogelio. El hombre se inclinó hacia la banca y señaló la maleta vieja de cuero que descansaba junto a la puerta. «No más lleven esa maleta. No hace falta más». Los ancianos intercambiaron miradas. María, sin pensarlo, recogió la maleta y la sostuvo contra su pecho como si fuera un tesoro. Dentro llevaba un par de mudas de ropa, su rosario y un pañuelo bordado que había heredado de su madre. Mientras subían al carro, el sol seguía golpeando el pueblo y los vecinos murmuraban desde la distancia. Nadie entendía por qué, después de tanto tiempo de indiferencia, los hijos ahora parecían querer ocuparse de sus padres. Algunos hombres en sombrero se miraron con desconfianza y una señora mayor murmuró: «Eso no me huele bien». Ignacio acomodó a María en el asiento trasero y luego él mismo subió con dificultad. La puerta cerró con un golpe metálico que resonó más fuerte de lo normal en el silencio de la tarde. El carro arrancó y la nube de polvo volvió a levantarse, ocultando poco a poco la humilde casa que quedaba atrás, con el viejo naranjo todavía luchando contra el calor. En el aire quedó flotando algo extraño, una sensación pesada que ninguno de los ancianos quiso decir en voz alta. Era como si la tierra misma de San Dolores supiera lo que estaba a punto de suceder. El carro azul avanzaba lentamente por las calles empedradas de San Dolores, rechinando como si cada piedra fuera un obstáculo imposible de vencer. El pueblo, con sus casas de adobe pintadas en colores deslavados, parecía observarlos en silencio. Algunas vecinas se asomaban detrás de las cortinas bordadas y los niños corrían descalzos, levantando más polvo del que ya arrastraba el viejo vehículo. Adentro del carro, el ambiente era extraño. María, sentada junto a Ignacio en el asiento trasero, no dejaba de sonreír con ilusión. Sus manos, delgadas y temblorosas, acariciaban la maleta que llevaba en las piernas como si fuera el símbolo de un viaje esperado por años. De vez en cuando, volteaba a ver a sus hijos con ojos brillosos y agradecidos. «Gracias, hijos. De verdad, gracias por acordarse de nosotros», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Ya hacía mucho que no salíamos de paseo». Rogelio, con ambas manos firmes en el volante, forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Su mandíbula estaba apretada y en su frente ya se marcaban gotas de sudor, no solo por el calor, sino por la carga de lo que estaba a punto de hacer. «Se lo merecen, mamá. Después de tantos sacrificios, hoy queremos darles algo distinto», contestó sin mirar por el retrovisor. Clara, sentada en el asiento del copiloto, volteó de reojo hacia los viejitos. Su rostro alargado parecía más severo bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Fingió una sonrisa, aunque su mirada oscura delataba nervios. «Sí, mamá, papá, ustedes tranquilos. Hoy todo será diferente». Ignacio, que hasta entonces había permanecido callado, carraspeó y se inclinó un poco hacia adelante, apoyando la mano en el respaldo del asiento de Rogelio. «¿Y a dónde nos llevan?», preguntó con voz grave, de esas que vienen de un hombre que ha aprendido a desconfiar de los silencios. El carro vibró cuando pasó sobre un bache y por un instante ninguno respondió. El sonido del motor fue la única voz en el aire. Finalmente, Clara se apresuró a contestar: «Es una sorpresa, papá. Nada más, disfruten el camino». Ignacio se recargó otra vez en el asiento mirando de reojo a María, que parecía ajena a todo. Ella sonreía como una niña, murmurando entre dientes una oración de agradecimiento. El carro dejó atrás la plaza central, donde un par de ancianos jugaban dominó bajo la sombra de la iglesia, y tomó la carretera de terracería que se extendía hacia los campos de mezquites. Las piedras golpeaban la carrocería y el polvo se metía por las rendijas, llenando de un olor terroso el interior. María rompió el silencio,
como si quisiera llenar el vacío que se hacía cada vez más pesado. ¿Se acuerdan, hijos, cuando íbamos todos juntos a la feria de Santa Lucía?, dijo con una risa suave. Tu papá cargaba a Rogelio en los hombros y Clara no soltaba mi mano ni un segundo. ¡Qué tiempos tan bonitos! Clara tragó saliva, evitando mirar hacia atrás. Rogelio apretó más el volante, como si las palabras de su madre fueran piedras que caían sobre sus hombros. Ignacio, con los ojos entrecerrados, notó ese silencio incómodo. Sus arrugas profundas parecían marcarse más bajo el reflejo del sol que entraba por la ventanilla. «Sí, qué tiempos», dijo despacio, con un tono que mezclaba nostalgia y sospecha. «Pero esos tiempos ya no vuelven, ¿verdad?». Nadie respondió. El carro siguió avanzando entre los campos secos. En los lados se veían cercas viejas de alambre oxidado, algunas vacas flacas buscando sombra y aves que levantaban vuelo al escuchar el motor. El viento movía la crin de los mezquites, como si también ellos fueran testigos de algo que estaba por suceder. De repente María se inclinó hacia adelante, tocando el hombro de su hijo con suavidad. «Gracias, Rogelio. Gracias, hija. No saben lo feliz que me siento. Pensé que ya nos habían olvidado». Clara giró la cabeza apenas un instante y la miró con los ojos vidriosos. Hubo un destello de duda, de debilidad, pero enseguida volvió a mirar al frente. Rogelio solo asintió, con la mirada fija en el camino. Ignacio no quitaba los ojos de sus hijos. Conocía demasiado bien la manera en que evitaban responder, en que sus labios se apretaban como si guardaran un secreto. La inquietud crecía en su pecho, pero se guardó las palabras. Tomó la mano de María y se la llevó a los labios, besándola con ternura. «Lo que venga, mujer, lo enfrentaremos juntos», susurró en voz baja para que solo ella lo escuchara. El carro entonces tomó un desvío más angosto, una vereda rodeada de pastizales secos que crujían bajo el viento. Ya no había casas, ni gente, ni señales del pueblo, solo la carretera perdida y el horizonte nublado por el polvo que ellos mismos levantaban. El aire dentro del carro se volvió más denso, como si todos respiraran con dificultad. María seguía ilusionada, pero Ignacio podía sentir que algo no cuadraba. Sus ojos color miel miraron una última vez el reflejo de la cruz de la iglesia de San Dolores que quedaba atrás, perdiéndose poco a poco en la distancia. Y en ese momento, el silencio de los hijos se volvió la confirmación más dolorosa de lo que Ignacio había presentido desde que subieron al carro. La promesa de un paseo no era más que el disfraz de un engaño. El carro azul avanzaba dando tumbos sobre la terracería, levantando detrás de sí una nube de polvo que se alzaba como un fantasma sobre los campos secos. Era mediodía y el sol caía sin compasión sobre la vereda, pintando sombras cortas que parecían clavarse en la tierra. Los mezquites, retorcidos por el calor, se inclinaban como testigos silenciosos y el aire traía consigo el zumbido persistente de las cigarras. En el asiento trasero, María sujetaba con fuerza la maleta pequeña contra su regazo. La abrazaba como si fuera la última seguridad que le quedaba en ese viaje incierto. Su vestido amarillo, empapado de sudor, se pegaba a su piel frágil y arrugada. Cada tanto, sus labios se movían en susurros de oración. «Gracias, Señor, por este regalo de mis hijos». Ignacio, sentado a su lado, no compartía esa ilusión. Su frente amplia estaba perlada de sudor, pero lo que más pesaba sobre él no era el calor, sino esa sensación punzante de presentimiento. Sus ojos oscuros, profundos y cansados no se apartaban del retrovisor. Observaba a Rogelio con su mandíbula tensa, apretando los dientes como si el volante fuera lo único que lo mantenía en pie. Miraba también a Clara, rígida en el asiento delantero, que mantenía las manos entrelazadas sobre las piernas, evitando cualquier contacto visual. El silencio en el carro era denso, como si las palabras hubieran quedado atrapadas en la nube de polvo que los seguía. Ignacio decidió romperlo con voz baja, grave, pero cargada de sospecha.
Rogelio, ya me cansé de sorpresas. ¿Dónde nos llevan? El carro rebotó al pasar sobre una piedra grande. Rogelio apretó más el volante, los nudillos blancos de tanto esfuerzo. Ya le dije, es un lugar bonito. No se preocupe, respondió sin mirarlo con tono áspero. Clara intervino rápido, como queriendo suavizar lo dicho por su hermano. Es solo un ratito más, papá. Confíen en nosotros. Ignacio soltó una risa seca, incrédula, y bajó la mirada hacia sus botas desgastadas. Su voz salió más ronca. Yo confié toda mi vida, hija. ¿Y de qué sirvió? María le apretó la mano, nerviosa, como si quisiera apagar el fuego que empezaba a encenderse. Ignacio, no seas mal pensado, susurró. Ellos solo quieren hacernos felices. Pero en el fondo de sus ojos, color miel, también había una chispa de duda. El carro avanzaba cada vez más lejos del pueblo. Atrás quedaban los muros encalados de San Dolores, la torre de la iglesia y la plaza donde los ancianos jugaban dominó. Ahora solo había un camino solitario, con cercas de alambre oxidadas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. De repente, una vaca flaca atravesó la vereda obligando a Rogelio a frenar de golpe. El carro se sacudió y la maleta de María casi cayó al suelo. Ignacio aprovechó el momento para mirar directo a su hijo. «Mírame a los ojos, Rogelio. Dime la verdad. ¿Qué planean?» El hombre no respondió. Se limitó a arrancar de nuevo, con la mirada fija en el horizonte. Clara giró apenas la cabeza hacia los ancianos. Sus labios temblaban, pero no dijo nada. Ignacio suspiró hondo, como si confirmara lo que ya sabía. Cerró los ojos un instante, apretando la mano de María con fuerza. «Lo que sea, lo enfrentaremos juntos, mujer. No temas». María bajó la cabeza y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Quiso creer que todo era un malentendido, que sus hijos aún guardaban un poco de cariño en el corazón. Pero el silencio de ellos era más cruel que cualquier palabra. El carro tomó un desvío aún más estrecho, donde la maleza crecía desordenada a los lados. El polvo se metía por las ventanas, cubriéndolos a todos con una capa grisácea. Era como si el mismo camino los envolviera en un velo de abandono. Después de varios minutos de incomodidad, Clara intentó una sonrisa forzada. «Mamá, ¿se acuerda de cuando íbamos al río San Lorenzo a nadar? Usted llevaba pan dulce en una canasta y papá se tiraba al agua primero para que no nos diera miedo». María sonrió con nostalgia y por un momento pareció olvidar la tensión. «Sí, hija, claro que me acuerdo. Éramos tan felices». Ignacio, sin embargo, no se dejó engañar por la memoria. Alzó la vista al cielo ardiente y murmuró apenas: «¿Por qué será que los recuerdos más hermosos siempre llegan antes de las desgracias?». El carro siguió su camino, internándose cada vez más en la soledad del campo. Los árboles parecían cerrarse detrás de ellos, como si quisieran borrar sus huellas, y mientras la nube de polvo los cubría, Ignacio supo, en lo más profundo de su corazón, que ese trayecto no los llevaba a un paseo, sino al abandono. El sol estaba en lo más alto cuando el carro azul de Rogelio se internó en un tramo solitario del camino de terracería. A cada metro, el polvo se levantaba más espeso, cubriendo las ventanas con un velo rojizo. No había casas, ni corrales, ni siquiera sombras donde refugiarse. Solo la línea recta de la carretera perdida y un silencio extraño, roto únicamente por el traqueteo del motor cansado. Ignacio miraba fijamente el horizonte, con las arrugas de su frente marcadas por la sospecha. Al lado, María seguía abrazando la maleta contra el pecho, aunque sus ojos color miel ya no tenían el mismo brillo de ilusión. El aire denso la hacía respirar con dificultad y las manos se le humedecían de sudor. Rogelio, con los nudillos blancos sobre el volante, parecía cada vez más nervioso. Sus labios se apretaban hasta volverse una línea rígida. Clara, en el asiento del copiloto, no dejaba de mover las manos entrelazadas, como si buscara fuerza en ese gesto repetitivo. De pronto, el carro se sacudió y frenó bruscamente. El rechinido de las llantas contra la grava rompió el silencio del campo.
María se inclinó hacia adelante, sosteniéndose del asiento de su hijo, mientras Ignacio golpeó con la palma contra la puerta para no perder el equilibrio. «¿Qué pasa?», preguntó Ignacio con la voz firme. Rogelio apagó el motor y respiró hondo. El sudor le corría por las sienes. No volteó a verlos, solo señaló hacia la tierra seca que se extendía a un costado de la carretera. «Bájense, aquí nos vamos a quedar un rato». María lo miró confundida, intentando comprender. «¿Cómo que aquí, hijo? No hay nada, ni una sombra». Clara, con la voz quebrada, intentó suavizar la orden. «Es solo un momento, mamá. Necesitamos arreglar unas cosas». Ignacio entrecerró los ojos. Su mirada penetrante se clavó en la de su hijo reflejada en el retrovisor. «Díganlo de una vez. ¿Qué están tramando?». El silencio pesó como plomo. Rogelio abrió la puerta de golpe y bajó del carro. El calor lo envolvió de inmediato, y el polvo levantado por sus pasos se pegó a su camisa. Dio la vuelta y abrió la puerta trasera, mirando a sus padres con dureza. «Bajen». María sintió un nudo en la garganta. «Rogelio, ¿por qué nos hablas así?». «Bajen, dije», gritó, y su voz retumbó en el vacío del campo. Temblorosa, María obedeció. Ignacio la ayudó a sostenerse, bajando también con esfuerzo. Sus botas viejas se hundieron en la grava caliente. El sol les pegaba de frente, haciéndolos entrecerrar los ojos. La maleta cayó a sus pies, levantando una nube de polvo que parecía simbolizar la humillación que estaban viviendo. María, con lágrimas desbordándose, extendió la mano hacia su hijo. «Mi hijo, ¿qué te hicimos?». Rogelio no respondió. Se volteó hacia el carro, evitando mirarla. Clara bajó también, pero en vez de acercarse, se quedó a un lado, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Ignacio respiró hondo y se adelantó un paso, su voz cargada de dolor y rabia contenida. «Los criamos con el sudor de nuestra frente, les dimos techo, comida, amor, y así nos pagan». Rogelio apretó los puños. «Ya no podemos con ustedes. No entienden. Nos están estorbando». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de los ancianos. María se llevó las manos al rostro, sollozando. Ignacio, con el corazón desgarrado, se mantuvo firme, aunque las lágrimas le nublaban la vista. «¿Estorbos?», repitió con voz quebrada. «Nosotros les dimos la vida». El motor del carro volvió a rugir. Rogelio había vuelto al asiento del conductor, decidido a marcharse. Clara lo siguió, aunque sus pasos eran lentos, cargados de duda. Se detuvo un segundo, mirando a sus padres con los ojos llenos de lágrimas, pero al final subió al carro sin decir palabra. María corrió unos pasos hacia ellos, levantando la mano. «No nos dejen aquí, por favor». Ignacio la sostuvo, impidiéndole caer al suelo. La abrazó con fuerza, mientras ella lloraba en su pecho. El carro arrancó, y en cuestión de segundos se alejó por el camino levantando una nube de polvo que los envolvió a los dos. Ignacio, con la voz ronca y los ojos empañados, gritó con todas sus fuerzas: «Hijos, no nos dejen así, no olviden que somos su sangre». Pero la nube de polvo fue la única respuesta. El carro se perdió en el horizonte, dejando atrás a los ancianos bajo el sol ardiente, con la maleta a sus pies y el corazón hecho pedazos. El sol ardía con una fuerza insoportable sobre el camino desierto. El polvo aún flotaba en el aire, como una cortina amarga que recordaba la traición. Ignacio sostenía a María contra su pecho, y sus lágrimas se mezclaban con el sudor que corría por sus mejillas. El silencio del campo era tan cruel que hasta las cigarras parecían haberse callado para no interrumpir el dolor. María se aferraba a su marido con la maleta a un costado, como si todavía quisiera creer que todo aquello era una mala broma. Su voz temblorosa rompió el aire. «Ignacio, de veras nos dejaron, así como si fuéramos basura». El hombre, con la garganta seca, acarició el rostro de su esposa. Sus ojos negros, normalmente firmes, estaban inundados de lágrimas. «Sí, mujer, así fue». María soltó un grito desgarrador.
un lamento que salió del alma y se perdió en la inmensidad del campo. Era un grito que llevaba dentro años de sacrificios, noches de desvelo, de haber dado todo a esos hijos que ahora se alejaban sin mirar atrás. Ignacio, incapaz de contenerse más, también gritó con toda la fuerza de su corazón: «Dios mío, danos fuerza, no nos abandones». El eco de su voz se desparramó por los cerros cercanos, rebotando en la tierra seca. Por un momento, todo quedó en un silencio denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces sucedió algo inesperado. Un relincho, fuerte y poderoso, rompió el silencio como un trueno en medio del desierto. El sonido venía desde los campos y fue tan intenso que hasta las aves salieron volando de los mezquites cercanos. Ignacio y María levantaron la mirada confundidos, con el corazón palpitando en el pecho. Entre la nube de polvo apareció una silueta que se movía con fuerza y determinación. Era Centella, el caballo alazán que habían criado desde potrillo. Su pelaje marrón brillaba bajo el sol y su crin negra ondeaba al viento como una bandera de libertad. Galopaba con una furia que parecía traer consigo la justicia del cielo mismo. María soltó un sollozo ahogado. «Es él, Ignacio, es nuestro Centella». El caballo se acercó a toda velocidad y al llegar frente a ellos se alzó sobre sus patas traseras. Relinchó tan fuerte que el suelo pareció temblar bajo sus cascos. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad casi humana, llenos de compasión y de rabia al mismo tiempo. Ignacio, conmovido, dio un paso adelante, extendiendo la mano temblorosa. «Aquí estamos, muchacho, aquí estamos». Centella bajó las patas con un golpe seco contra la tierra, levantando más polvo. Caminó en círculos alrededor de los viejitos, como un guardián que se asegura de que ningún peligro se acerque. Su respiración era fuerte y su relincho se repetía una y otra vez, como si gritara al mundo la injusticia que acababa de presenciar. María se arrodilló, las rodillas hundidas en la grava caliente. Sus lágrimas corrían sin freno mientras levantaba las manos hacia el cielo. «Señor, gracias, gracias por no dejarnos solos». El caballo, como si entendiera la plegaria, se acercó lentamente a ella. Inclinó la cabeza y rozó con su hocico la maleta que yacía en el suelo, levantándola apenas. Ignacio observó aquello con un nudo en la garganta. «Mira, mujer, hasta él sabe que nuestra vida está en esa maleta». El relincho volvió a sonar, más fuerte que antes. Fue como un llamado que se expandió por todo el valle, y no tardó en tener respuesta. Desde las casas más lejanas del pueblo, algunos vecinos empezaron a asomarse, alertados por aquel estruendo. Hombres con sombreros polvorientos, mujeres que dejaban caer sus cántaros y niños curiosos comenzaron a caminar hacia el camino, siguiendo el eco del caballo. Ignacio abrazó a María con más fuerza y en sus labios se dibujó una leve sonrisa entre lágrimas. Dios escuchó nuestro grito y envió a este animal como ángel. El caballo, con la cabeza erguida y las orejas atentas, se quedó frente a ellos como una muralla viva. Ya no era solo el potrillo que habían alimentado con las sobras de maíz. Ahora era un símbolo de lealtad, un guerrero salido del polvo para gritar lo que nadie más se atrevía, que esos ancianos no estaban solos. El relincho de Centella se extendió como un trueno por todo el valle. Su eco llegó hasta las casas más cercanas del pueblo de San Dolores, donde la gente, sorprendida, dejó lo que estaba haciendo para escuchar. Era un sonido distinto, desesperado, como si no fuera solo un caballo, sino un alma que gritaba desde lo más profundo. Doña Gertrudis, la vecina de la esquina, que estaba moliendo maíz en su metate, se levantó limpiándose las manos en el delantal. «Ese es el caballo de los Herrera», exclamó, mirando hacia el camino polvoriento. Los niños que jugaban a las canicas en la plaza detuvieron su juego y voltearon intrigados. Don Laureano, un anciano que vendía naranjas en un puesto improvisado, se quitó el sombrero y frunció el ceño.
Ese relincho trae desgracia o milagro. Vámonos para allá. Poco a poco, hombres y mujeres fueron dejando sus casas. Algunos llevaban aún el azadón al hombro, otros cargaban cántaros de agua, y las mujeres traían las manos manchadas de masa o de frijoles recién cocidos. Nadie quería perderse lo que estaba pasando. El murmullo comenzó a crecer entre las calles empedradas. ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué grita así ese animal? Dicen que es Centella, el caballo de los viejitos Herrera. En el camino, Ignacio y María seguían de pie, abrazados uno al otro, con Centella protegiéndolos. El caballo caminaba en círculos, bufando con fuerza, como si quisiera marcar un territorio invisible que nadie debía cruzar. Sus ojos brillaban con un fuego que imponía respeto. María, aún de rodillas, sollozaba con el rostro al cielo. Ignacio se inclinó hacia ella y le habló bajito, con la voz quebrada. «Mujer, no tengas miedo. La gente ya viene. Mira cómo el Señor no nos dejó solos». Y era cierto. A lo lejos comenzaron a verse siluetas avanzando entre el polvo. Eran vecinos que corrían, otros que venían en burro, algunos a pie descalzo. Las voces se acercaban, cada vez más claras. «¡Apúrense! ¡Algo les pasa a los viejitos Herrera!», gritaba un joven. Cuando el primer grupo llegó al lugar, se encontraron con la escena que parecía salida de un sueño. Los ancianos, en medio del camino, con la maleta tirada a un lado, cubiertos de polvo y lágrimas. Y frente a ellos, el caballo Centella erguido como un guerrero, relinchando con furia. Doña Gertrudis se llevó las manos a la boca. «Dios mío bendito, ¿qué les hicieron?». María levantó la vista, los ojos hinchados de tanto llorar. Su voz salió temblorosa. «Nuestros hijos nos dejaron aquí, como si fuéramos estorbo». Un murmullo indignado recorrió a la gente. Don Laureano golpeó su sombrero contra la pierna furioso. «¡Qué vergüenza! Traicionar así a los propios padres». Centella, como entendiendo la indignación del pueblo, volvió a relinchar. Esta vez el sonido fue tan fuerte que hasta los más escépticos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Un niño, escondido detrás de la falda de su madre, murmuró: «Parece que el caballo está llorando con ellos». Ignacio, con la voz firme a pesar del dolor, levantó la mano para calmar a los presentes. «No los juzguen ustedes, que los juzgue Dios. Pero miren bien lo que hacen los hijos cuando dejan de tener corazón». Las mujeres comenzaron a llorar. Los hombres bajaron la mirada, algunos apretando los puños con impotencia. Nadie se atrevía a cruzar el círculo invisible que Centella había trazado alrededor de los ancianos. El caballo bufaba, levantando polvo con sus cascos, como diciendo: «De aquí no se los lleva nadie más». De pronto, una anciana del pueblo, doña Eusebia, levantó la voz. «Ese animal no llegó aquí por casualidad. Dios lo mandó como ángel para cuidar a sus verdaderos dueños». El murmullo creció en aprobación. Algunos hicieron la señal de la cruz, otros se arrodillaron en medio del polvo, convencidos de que presenciaban un milagro. María, con lágrimas en los ojos, acarició el aire como si quisiera alcanzar al caballo. «Sí, doña Eusebia, Dios nos escuchó en nuestro grito. Él no nos dejó solos». El sol seguía quemando, pero la presencia de la gente y del caballo cambió el ambiente. El silencio del abandono se transformó en un clamor colectivo. Todos sabían que algo grande estaba ocurriendo, algo que marcaría la memoria del pueblo para siempre. Y mientras los murmullos crecían, Centella se alzó otra vez sobre sus patas traseras, lanzando un relincho que resonó como campana celestial. La tierra misma parecía responder, vibrando bajo los pies de todos. El sol comenzaba a bajar un poco, pero el calor seguía siendo sofocante. El aire estaba cargado de polvo y murmullos, mientras la multitud crecía alrededor de Ignacio y María. El círculo se estrechaba con vecinos de todas partes, hombres con sombreros empapados de sudor, mujeres con delantales aún manchados de masa y niños que se agarraban fuerte de las faldas de sus madres. Todos miraban con incredulidad la escena.
Centella seguía firme, dando vueltas en torno a los ancianos, bufando con furia. Cada vez que alguien intentaba acercarse demasiado, el caballo levantaba la cabeza y relinchaba, recordando que su deber era proteger. Sus ojos oscuros brillaban como brasas, llenos de una fuerza casi divina. Ignacio levantó la voz, no con rabia, sino con esa serenidad dolorosa de un padre que ya no espera nada. Miren bien, vecinos, este animal demuestra más lealtad que los hijos que criamos con el sudor de nuestra frente. El silencio fue roto por doña Gertrudis, que no aguantó más. Esos muchachos no tienen perdón. ¿Cómo se atreven a abandonar a los que les dieron todo? Otros comenzaron a asentir. Un joven llamado Mateo, que siempre había admirado a Ignacio, levantó la voz. Don Ignacio me enseñó a arar la tierra cuando yo no sabía ni agarrar un machete, ¿y sus hijos lo pagan así? ¡Qué vergüenza para todo el pueblo! Las palabras encendieron a la gente. Algunos murmuraban indignados, otros lloraban de rabia. María, con los ojos hinchados por el llanto, solo repetía en voz baja: «Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen». De pronto, un sonido rompió la tensión. El rugido del mismo carro azul que se había ido dejándolos atrás. Todos voltearon al camino, y entre la nube de polvo apareció el vehículo regresando lentamente. La gente se abrió paso, formando un corredor silencioso. El carro se detuvo a unos metros y el ambiente se volvió aún más pesado. Rogelio bajó primero. Su rostro, endurecido, ya no tenía la misma seguridad de antes. Sus ojos evitaban el contacto con los vecinos y sus pasos eran pesados como piedras. Clara lo siguió, pero ella sí no pudo ocultar las lágrimas que corrían por su cara. Caminaba encorvada, como si cargara una culpa demasiado grande. El murmullo de la gente fue creciendo. «¡Ahí vienen!», dijo alguien. «Ya no pueden esconder lo que hicieron», añadió otro. Centella bufó con fuerza, clavando los cascos en la tierra. Sus músculos tensos parecían dispuestos a saltar en cualquier momento. Rogelio se detuvo, tragando saliva, y levantó las manos en señal de calma. «Ya basta», dijo con voz fuerte pero quebrada. «Déjenos hablar». Ignacio lo miró con esos ojos que siempre habían impuesto respeto, ojos de padre que habían guiado, corregido y amado, pero que ahora estaban llenos de decepción. «Habla, pues. Dinos qué palabra puede limpiar la mancha de tu traición». El silencio fue total. Ni una cigarra se atrevió a sonar. Rogelio bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Yo solo pensé que era lo mejor, que ustedes ya no podían solos, que eran una carga». Un murmullo de indignación recorrió a los vecinos. Una mujer gritó: «Una carga es criar hijos ingratos, no cuidar a los padres». Clara dio un paso adelante, con la voz rota. «Papá, mamá, yo no tuve el valor de detenerlo. Soy igual de culpable. Perdónenme». María se cubrió el rostro, sollozando. Ignacio, en cambio, se mantuvo firme, aunque sus labios temblaban. «El juicio no es mío, hijos. El juicio está en su propio corazón». Un anciano del pueblo, don Laureano, levantó su bastón y habló con voz fuerte. «Aquí todos vemos quién tuvo compasión y quién no. Ese caballo defendió a sus dueños, mientras ustedes los abandonaban. El juicio ya está dado. Tienen menos alma que un animal». La multitud asintió, algunos aplaudiendo con rabia contenida, otros llorando. Rogelio y Clara no encontraron dónde esconderse. Sus rostros reflejaban la vergüenza de saberse señalados, no solo por su pueblo, sino por la misma tierra que los había visto crecer. Centella, como si confirmara el veredicto, se irguió de nuevo sobre sus patas traseras y lanzó un relincho tan potente que hizo eco en los cerros. El sonido fue como un sello del cielo, como un juicio dictado desde lo alto. Rogelio se cubrió el rostro con las manos, incapaz de soportar más. Clara cayó de rodillas en la tierra, llorando sin consuelo. Y el pueblo, conmovido y dolido, entendió que aquel no era solo un pleito familiar, era una lección que los marcaría para siempre.
El silencio que se extendió tras el relincho de Centella era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de todos. El caballo resoplaba fuerte, con la crin negra moviéndose al viento, mientras sus ojos se clavaban en Rogelio y Clara como si pudiera leer lo que llevaban en el alma. El pueblo entero esperaba, inmóvil, mirando cómo los hijos enfrentaban la escena que ellos mismos habían provocado. Ignacio, erguido a pesar del cansancio, dio un paso hacia adelante. Su rostro, curtido por los años y por el sol, tenía arrugas profundas que se tensaban con la rabia contenida. Sus ojos oscuros brillaban húmedos, pero su voz sonó firme, como una sentencia. «Mírenme a la cara», dijo, levantando la barbilla. «Quiero ver los ojos de los hijos que criamos con amor, de los hijos que ahora se avergüenzan de su propia sangre». Rogelio, con la cabeza baja, no se atrevía. Sus labios se movieron apenas, murmurando algo que nadie alcanzó a escuchar. Clara, en cambio, sí levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar, y sus labios temblaban. «Papá, mamá, no tengo excusa. Fui cobarde. Me quedé callada cuando debí hablar». María, todavía con las manos juntas en el regazo, la observó con ternura y dolor al mismo tiempo. Su vestido amarillo estaba cubierto de polvo y sus lágrimas caían sin descanso. «Hija, no hay mayor herida que ver cómo el corazón de un hijo se enfría», susurró, «y aún así yo te sigo queriendo». Las mujeres del pueblo empezaron a llorar. El murmullo se convirtió en sollozos y algunos hombres negaban con la cabeza, indignados. Don Laureano, apoyado en su bastón, exclamó: «¡Qué vergüenza! Hasta el caballo tiene más dignidad que estos muchachos». Centella bufó con fuerza, golpeando la tierra con sus cascos como si apoyara cada palabra. La multitud lo interpretó como una señal. Ignacio dio otro paso, quedando a solo unos metros de Rogelio. La tensión era insoportable. «Rogelio, tú eras mi orgullo. Creí que algún día seguirías mis pasos, que cuidarías esta tierra y a tu madre cuando yo ya no pudiera. ¿Y qué hiciste?» Su voz se quebró. «Nos trataste como carga». Rogelio levantó la cabeza al fin. Sus ojos oscuros estaban húmedos, y por primera vez la dureza de su rostro se desmoronó. Yo pensé que ya no podían solos, que yo tenía demasiado encima, pero no supe ver lo que de verdad importaba». «No», interrumpió Ignacio, con voz grave que retumbó en los corazones. «No fue que no supieras, hijo, fue que no quisiste ver, porque cuando el corazón se llena de ambición, los ojos se ciegan». Un murmullo de aprobación recorrió al pueblo. Algunos levantaron las manos al cielo como si esas palabras fueran también para ellos. Clara, de rodillas en la tierra, lloraba desconsolada. «Perdónennos, aunque no lo merezcamos». María caminó lentamente hacia ella. Sus pasos eran torpes, pero firmes. Se inclinó y puso la mano temblorosa sobre la cabeza de su hija. «Clara, yo te perdono, pero no sé si tu propio corazón te lo permitirá». El gesto conmovió a todos. Varias mujeres comenzaron a rezar en voz baja y hasta los niños, que no entendían del todo lo que pasaba, se quedaron en silencio, con los ojos abiertos. Rogelio, viendo a su madre abrazar a Clara, no pudo más. Cayó de rodillas frente a Ignacio, con las manos en el rostro. «Perdóname, papá, perdóname». Ignacio lo miró con lágrimas en los ojos. Se inclinó un poco y su voz sonó más baja, más dolida que nunca. «El perdón no lo pides con palabras, Rogelio, se gana con actos». El pueblo entero guardó silencio otra vez. Era como si esa frase quedara grabada en las paredes invisibles de la memoria colectiva. Centella dio un relincho más, fuerte y claro, que hizo eco en los cerros. Y ahí, en medio del polvo, de la vergüenza y de las lágrimas, los hijos se vieron reflejados en los ojos de sus padres, descubriendo que el juicio más duro no venía del pueblo ni de un caballo, sino del propio corazón que los acusaba. La tarde caía lentamente sobre el valle de San Dolores. El sol ya no quemaba con la misma furia,
pero seguía iluminando con tonos dorados la nube de polvo que aún flotaba en el aire. El pueblo entero permanecía reunido en torno a los viejitos Herrera, en torno al caballo Centella que vigilaba como un ángel protector, y en torno a los hijos arrodillados, vencidos por la vergüenza. María, con el rostro humedecido por lágrimas, se puso de pie con dificultad. Su vestido amarillo estaba manchado de tierra, pero en su porte había una dignidad que ningún abandono podía arrebatarle. Caminó despacio hasta quedar frente a Rogelio y Clara. Ambos mantenían la cabeza baja, como niños sorprendidos en falta. María alzó su rosario con manos temblorosas y lo apretó contra el pecho. Cerró los ojos, y su voz suave, quebrada, comenzó a elevarse. Señor, tú que escuchaste nuestro grito en medio del polvo, no permitas que el rencor habite en nuestro corazón. Perdónanos si en nuestra vejez hemos sido carga, pero muéstrales a nuestros hijos que el amor nunca se abandona. El silencio fue absoluto. Todos los presentes bajaron la cabeza, algunos conmovidos, otros luchando contra las lágrimas. Incluso el aire pareció detenerse, como si la oración abriera un espacio sagrado en medio de la desgracia. De pronto, Centella, que hasta entonces se mantenía alerta, bajó la cabeza con lentitud y se acercó a la maleta que yacía en el suelo. Con el hocico la empujó suavemente hacia los ancianos, como si quisiera devolverles lo que sus propios hijos habían querido arrebatarles. El gesto arrancó un murmullo de asombro entre la multitud. «¡Miren!», gritó una mujer. «Ese caballo entiende más que los humanos». Ignacio, con los ojos empañados, extendió la mano y acarició el cuello del animal. Su voz salió ronca, pero llena de emoción. Él siempre supo. No es solo un caballo, es el testigo de nuestra vida, de cada lágrima y cada sacrificio. El pueblo entero estalló en sollozos. Doña Eusebia, la más anciana del lugar, se arrodilló en la tierra y levantó los brazos al cielo. «Gloria a Dios. Él no abandona a los que son justos de corazón». Las palabras se contagiaron y pronto muchos comenzaron a rezar en voz alta. Un murmullo de oraciones llenó el aire. Aves revoloteaban sobre los mezquites y hasta los niños, contagiados por el fervor, juntaron sus manos. Rogelio, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mirada por primera vez hacia su madre. «Mamá, yo no merezco tu perdón. Te fallé, los fallé a los dos». María lo miró en silencio durante unos segundos. Luego, con una ternura que desarmaba cualquier dureza, extendió la mano y acarició su mejilla como cuando era niño. «El perdón no se merece, hijo. Se da, y yo ya lo di». Clara, arrodillada a un lado, rompió en llanto. «No lo entiendo, mamá. ¿Cómo puedes perdonarnos después de lo que hicimos?». María levantó el rosario hacia el cielo. «Porque si no los perdono yo, ¿quién lo hará? Dios me enseñó que el amor siempre es más fuerte que el dolor». Ignacio, que había guardado silencio hasta entonces, se acercó despacio. Su figura corpulenta, aunque desgastada por los años, imponía respeto. Puso la mano sobre el hombro de Rogelio y la otra sobre el de Clara. Su voz fue grave, pero cargada de un amor que no podía ocultar. «Sus actos nos hirieron, pero hoy ustedes cargan con el peso de su propia conciencia. Yo no necesito castigo para ustedes. El verdadero castigo lo lleva cada quien aquí», y señaló el pecho de ambos, «en el corazón». Centella resopló con fuerza, como si confirmara aquellas palabras. Sus ojos brillaban bajo la luz dorada del atardecer, y la gente comenzó a murmurar que era un signo celestial. Doña Gertrudis se persignó. «Ese caballo no relincha por casualidad. Dios lo mandó para que veamos que hasta los animales pueden tener más compasión que los humanos». Los presentes asintieron, algunos llorando, otros abrazándose entre sí. La atmósfera se volvió sagrada. Ya no era solo un pueblo presenciando un acto de vergüenza, era una comunidad tocada por un milagro. Rogelio y Clara bajaron la cabeza otra vez, llorando como nunca antes. María yacen inclinada sobre ellos.
Los abrazó con sus brazos frágiles, mientras Ignacio, con el rostro endurecido, levantaba la vista al cielo, agradeciendo en silencio. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo todo de un rojo intenso. Y ahí, en medio del polvo, del dolor y de la multitud, la oración de una madre había transformado la humillación en un milagro de perdón. El sol se ocultaba lentamente detrás de los cerros bajos, pintando el cielo de tonos naranjas y rojizos que parecían incendiar el horizonte. La tierra aún despedía calor, y la nube de polvo comenzaba a disiparse, dejando a la vista los rostros cansados, llorosos y conmovidos de todo el pueblo reunido. Ignacio y María permanecían de pie, abrazados, con Centella a un lado como un guardián incansable. Los hijos, Rogelio y Clara, seguían arrodillados en la tierra, con la vergüenza marcada en la piel, llorando sin atreverse a levantar la mirada. El murmullo del pueblo era ahora más bajo, más solemne, como si todos supieran que habían sido testigos de algo que no se repetiría jamás. Doña Eusebia, la anciana más respetada de San Dolores, se adelantó entre la multitud. Su figura encorvada y sus pasos lentos no le quitaron fuerza a sus palabras. Levantó el dedo huesudo y señaló a los hijos. Nunca olvidaremos lo que pasó hoy, porque no se trata solo de ustedes, sino de lo que todos podemos llegar a ser si dejamos que la ambición nos robe el corazón. Los presentes asintieron, algunos con lágrimas en los ojos. Don Laureano agregó con voz ronca: y también recordaremos que Dios no abandona a los que son fieles. Mandó a ese caballo para abrirnos los ojos. Centella resopló, bajando la cabeza con solemnidad, como si entendiera la importancia de ese momento. María acarició el cuello del animal, susurrando con ternura: «Gracias, hijo mío. Fuiste la voz que nosotros ya no teníamos fuerza para gritar». El viento sopló suave, levantando el vestido amarillo de María y moviendo el bigote blanco de Ignacio. Él, con su voz grave, habló mirando no solo a sus hijos, sino a todo el pueblo. Aprendan de lo que vieron hoy. La riqueza, la comodidad o la ambición nunca valen más que la sangre que corre en nuestras venas. Quien olvida a sus padres se olvida de sí mismo. Un silencio reverente siguió a esas palabras. Algunos hombres bajaron la cabeza con vergüenza, recordando sus propias faltas con sus familias. Varias mujeres abrazaron a sus hijos, temiendo que un día la ingratitud se repitiera en sus hogares. Rogelio, con la voz quebrada, se atrevió a hablar: «Padre, madre, yo no sé si algún día podré reparar el daño que les hice, pero aquí, delante de todos, juro que voy a cambiar». Clara, sollozando, añadió: «Yo también. Ya no quiero vivir con este vacío en el corazón». María los miró con dulzura, aún con los ojos rojos por tanto llorar. «Si de verdad quieren cambiar, no lo digan, háganlo. El amor se demuestra, no se promete». Los vecinos aplaudieron suavemente, no como un gesto de fiesta, sino de respeto. Era como si el alma de todo el pueblo estuviera unida en ese instante. La tarde dio paso al anochecer. Las primeras estrellas aparecieron sobre el cielo de San Dolores y la gente comenzó a retirarse lentamente, murmurando oraciones y reflexiones. Nadie quería hablar en voz alta, porque sentían que lo vivido era sagrado. Ignacio recogió la maleta, la misma que había caído al suelo cuando sus hijos los abandonaron. La levantó con orgullo, como un símbolo de resistencia. María, tomada de su brazo, caminó a su lado con pasos cansados pero firmes. Centella lo siguió de cerca como un guardián eterno. Al pasar por la multitud, los vecinos se apartaban con respeto, algunos haciendo la señal de la cruz, otros inclinando la cabeza. Los niños miraban al caballo con asombro, como si se tratara de un ser celestial. Y así, entre el polvo, el silencio reverente y el resoplido tranquilo de Centella, los viejitos Herrera volvieron a casa. Desde ese día, en cada rincón de San Dolores se contaba la misma historia, la del caballo que defendió a sus dueños cuando sus propios hijos los traicionaron.
y la lección quedó grabada para siempre. Un animal mostró más amor y lealtad que dos corazones humanos cegados por la ambición. Gracias de todo corazón por haberte quedado hasta el final de esta historia. Lo que vivimos juntos hoy no es solo un relato, es una lección que nos recuerda lo valioso que es el respeto, la gratitud y el amor verdadero. Ahora dime, ¿alguna vez has pensado si en tu propia vida estás honrando a las personas que te dieron todo? ¿Crees que los actos hablan más fuerte que las palabras? ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre la ambición y la lealtad a tu familia? Estas son preguntas que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida si tenemos el valor de responderlas con sinceridad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Aquí seguirás encontrando relatos que inspiran, que mueven el alma y que nos hacen reflexionar sobre lo que de verdad importa. No te vayas sin dejar tu comentario. Quiero leer tu opinión, tu experiencia, tu sentir. Recuerda, juntos formamos una comunidad que aprende, crece y transforma su manera de ver la vida. Suscríbete ahora y acompáñanos en las próximas historias que cambiarán tu manera de mirar el mundo.